Tenemos que hablar seriamente de Emilia Pérez, la peor película mexicana sobre México, hecha fuera de México, sin mexicanos, ni por mexicanos. Bueno, una mexicana, a la que ni siquiera sentaron con ellos en la mesa de los Globos de Oro. El día de hoy trataremos de analizar la polémica que hay alrededor de esta película y que no, va mucho más allá del acento de sus actrices, el cual es el menor de sus problemas. Hablaremos acerca de su producción, de su guión, de su lenguaje, de su claro mensaje racista y xenófobo y sobre todo del mayor culpable de todo, su director, el cual ha pasado un poco desapercibido ya que cobardemente se ha escudado en sus propias actrices para evitar dar la cara. Clearly, I've not prepared anything. Sí, voilà, c'est tout. Alors, That's Carla Sofía, por favor. Por eso hoy en Moviola MX haremos un análisis de Emilia Pérez. Tómense algo, siéntense, bienvenidos. Antes de comenzar, no olviden darle like, suscribirse y apretar la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal. Emilia Pérez es una película francesa del año 2024 que nos cuenta la historia de El Manitas, un narcotraficante que busca la ayuda de Rita, una joven abogada sin escrúpulos, para ayudarlo a hacer una transición de cambio de género. Esa es la sinopsis a grandes rasgos. Uno de los principales problemas de la película es que la forma en la que retrata la realidad de México es absurda. Hay una escena inicial en la que vemos a esta... Es una abogada que, pues, si bien no es rica, pues no le va mal. O sea, trabaja en casos, pues, importantes, casos que están televisados, casos que la televisión sigue. Quiere decir que son casos mediáticos. No cualquier abogado trabaja en un caso mediático. Pero ella, en un puesto de tacos, abre su laptop y se pone a trabajar. Ok, va, puede ser. Pero luego vemos el juicio. Y uno de esos juicios donde ella trabaja es así. Nos sentimos con el derecho de levantar el dedo. Una opinión condenatoria hacia él. Pues, cualquier mujer, cualquier persona. Y yo no sé ustedes, amigos, si han tenido la mala fortuna de enfrentarse al sistema judicial de este país, pero un juicio en México no se ve así. No, o sea, un juicio en México se ve así. Audiencias inicial y las audiencias de acuerdos reparatorios. O vamos a hablar de un juicio famoso, un juicio televisado. El juicio de Mario Besares, el juicio que pasó por la situación con Francisco Stanley. ¿Cómo fue ese juicio? Pues fue así. ¿Ven la diferencia entre la visión de un francés que no conoce este país y la realidad? Y luego me he escuchado a gente en redes sociales decir, bueno, es que no es un documental, es ficción. Como no es un documental, pues no tiene que ser real. A ver, hermano, sí, no es un documental, pero hay una diferencia entre lo que cuentas que sea verosímil y real y pasártelo, o sea, simplemente hacer lo que tú crees que es la idiosincrasia de un país. Es una falta de respeto. Es como si nosotros hiciéramos una película de lo que pasó con Charlie Hebdo, con los ataques en Francia, porque ahí sí todos muy pray for Paris. Eso fue una cosa terrible. Pero es como si nosotros hiciéramos un musical de eso, donde al final los terroristas son los buenos y se redimen y le dan dinero a toda la gente a la que tuvieron que lastimar. ¿Qué, les gustaría a los franceses eso? O a los gringos. Hay que hacer uno del 11 de septiembre donde los atacantes del avión bailen y al final le den dinero a las víctimas del 9/11 porque pues eso te redime. Porque eso es lo que pasa en la película. Hablaremos un poco más detenidamente de la trama, pero me gustaría antes que hablemos un poco de la producción de la película, porque hablando de eso nos ayudará a entender todos los problemas que tiene después en cuanto a su guión y en cuanto a la historia que nos quiere contar y cómo es que la cuenta. Desde ya les digo que uno de sus mayores problemas es el mensaje xenófobo, racista, caricaturizado, desnaturalizado y fuera de total conocimiento de la realidad, la dura realidad que vivimos todos los mexicanos en el día a día, con un tema tan grave como el narcotráfico y los desaparecidos, los cientos y cientos de miles de desaparecidos. Y no, antes de que muchos empiecen a decirlo, porque lo he visto en redes, el problema no es que muestren este lado de México, eso es algo que nuestro cine ya hace. Tenemos grandes producciones que hablan al respecto. El problema es cuando un extranjero blanco eurocentrista viene a tratar de hablar de una realidad que no conoce. Y no lo digo yo,
lo dice el mismo director. ¿Qué tanto tuviste que estudiar México para poder hacer esta película? Non, pas tant que ça. No, no lo estudié tanto. Pas tant que ça, c'est-à-dire que ce que j'avais à comprendre, je le savais. Lo que tenía que entender ya lo sabía un poco. Como pueden ver, un tipo arrogante y lleno de soberbia admite que no investigó sobre México porque lo que tenía que saber él ya lo sabía. ¡Qué huevos! Empecemos por entender el contexto de la producción de Emilia Pérez. Para empezar, Emilia Pérez no está filmada en México. A pesar de contarnos una historia centrada el 80% en la Ciudad de México, la película está filmada en un set en Francia, a más de 10.000 kilómetros de la ciudad que dice retratar. Y esto se debe a que en un inicio sí pensaban grabar en México, hasta que el director se dio cuenta de que pues su película necesitaba algo más estilizado que el México mismo. Un México que Dalí describió como más surrealista que sus propias pinturas. Pues Jacques Audiard dice que no, que él necesita filmar en Francia porque pues como que su México no es como el México que él se imagina y como que quería volver al ADN del proyecto. La película exigía más estilización, así que decidí volver a Francia y rodar en un estudio. Fue como si volviera al ADN del proyecto, de vuelta al escenario, de vuelta a la ópera, dijo Audiard a The Hollywood Reporter. Porque tienen que entender y saber que este señor basó su historia en un libro del que tomó un fragmento y él quería hacer una ópera. En diferentes entrevistas, Jacques Audiard ha hablado acerca de que esto iba a ser una ópera de 4 actos, pero que en algún punto leyendo una nota sobre el narcotráfico en México, decidió cambiar la historia. Y en realidad se la ha pasado hablando de la ópera y de que su película trata más sobre si la identidad y que si trata sobre que México no es lo importante, que México es un telón de fondo que está ahí, porque en realidad lo que él quería contar era una historia sobre transformarse y redimirse, que casi la pudo haber grabado en cualquier lugar del mundo, porque lo importante no es el contexto, sino el avance de los personajes. Y yo me pregunto, si todo eso es cierto, ¿qué necesidad de hablar de una realidad que no conoces y que no entiendes y que además no te tomaste en la decencia de investigar? Antes de continuar, quiero que sepan que Emilia Pérez costó 29 millones de euros. Es decir, dentro de ese presupuesto está incluido el sueldo del director. Él no hace películas, bueno, sí porque le gusta, sí porque es su trabajo y como cualquier trabajo es un trabajo remunerado. Entonces esto quiere decir que él cobró. Y no creo que haya cobrado poco. ¿Qué le costaba investigar? ¿Qué le costaba venir a México? Porque el tipo no vino, no habla ni siquiera inglés. Y eso hablaremos un poquito más adelante de por qué es un problema. Pero para castear a Selena Gómez, sí voló de Francia a Nueva York. Para hacerle el casting a ella, claro que sí. Venir a México a ver cómo era el país que iba a retratar, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Si su película no trata de eso. Volviendo a la producción de la película, fue rodada en Francia, con un crew francés y sin ningún actor mexicano. Ya llegaremos a Adriana Paz, que ella es la única mexicana. Y esto, en una entrevista, la directora de casting se atrevió a decir que no, que sí buscaron, o sea, que al principio la historia iban a ser actores mexicanos, que pues sí hicieron casting y que en México y en Latinoamérica, pero que pues la verdad, aquí no había buenos actores. Because Jesse, Rita, and Emilia, they were all Mexican characters. So we did a big search. We were open, and we did a big search in Mexico and in the US and in Spain and all Latin America. And then we wanted to keep it really authentic. But at the end of the day, the best actors who embody these characters are the ones that are right here, right? So... Hazme el favor. ¿Saben la cantidad de grandes actores que tenemos? Y no me refiero a los famosos de siempre que ya conocemos. Estoy seguro que en este país había material suficiente para hacer esta película. Pero ¿por qué no fue así? Porque los nombres Selena Gómez y Zoe Saldaña venden. Y venden muchísimo. Y Jacques no es tonto. Y ellas tampoco. Y antes de continuar me gustaría dejar en claro que en este canal no odiamos a Selena Gómez ni a Zoe Saldaña. No estamos en contra de Selena como persona, como cantante o como
actriz. De hecho, ha demostrado ser muy buena en todas las facetas de su carrera, exceptuando este papel. Aclaro esto porque es importante, ya que sus fans tóxicos han llenado internet de reclamos y de apoyo incondicional a la actriz solo porque son sus fans, y está bien ser fan de lo que queramos. El problema es cuando ese fanatismo nos ciega y nos impide ver lo que está mal e incluso defenderlo. ¿A qué voy con todo esto? Selena tiene una carrera impresionante, que es una gran actriz, pero nunca ha sido una actriz oscareable, y no lo digo en mal sentido. Hay actores que tú reconoces como que hagan lo que hagan, siempre van a estar en el radar de la academia, ¿no? Meryl Streep, DiCaprio, y hay otros actores que digamos son un poquito más populares, hasta que hacen algo rompedor es que obtienen el foco de la academia. Y Selena, al ser una actriz que viene desde Disney y que ha dedicado su vida a cantar también, muchas veces pasa desapercibida, y eso es totalmente injustificable. Ya le había pasado a Kristen Stewart. Después de todo el hate que recibió con Crepúsculo, se fue a hacer películas europeas, con Oliver Assayas sobre todo, nominadas en Cannes, para tratar de hacerse de una carrera seria, demostrar que podía ser una actriz más allá del cine hollywoodense, y lo demostró. Y la verdad es que le fue muy bien hasta que llegó a la nominación al Oscar con Spencer. Yo creo que Selena aceptó salir en Emilia Pérez porque vio que era un director consagrado, que era un director que ya tenía un gran recorrido y que sus películas siempre van al Festival de Cannes. Ella dijo, hago esta película y gano el reconocimiento de la crítica que me falta, la crítica especializada. Y vaya que lo logró, llegó a la nominación al Globo de Oro. El problema es que Selena tampoco habla español. Y es un problema porque ella se ha vendido a sí misma como latina algunas veces, o su público cree que es latina. Incluso llegó a grabar discos en español. Daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. Cuando es un idioma que claramente no domina, y se ha dicho en diferentes entrevistas de la película que su personaje iba a ser mexicana, pero debido a su mal manejo del idioma decidieron cambiarlo a una americana que se casa con un narcotraficante mexicano. We had to figure out how to adjust authenticity, which I'm sure you ladies also said something, with the accents and, them not being necessarily native Mexican. It was a big search, and, we saw a bunch of actresses everywhere. And for the role of Emilia, Jack wanted it to be authentic. Muchos han tratado de justificar la actuación de Selena, incluida su compañera de reparto. Selena Gómez no está haciendo de mexicana, con lo cual tú no le puedes criticar ni el acento ni su forma de hablar español, porque su personaje no es ni mexicano ni español, es una persona de Estados Unidos que vive en la frontera y se ha casado con un narcotraficante y puede hablar hasta en alemán si quiere. Diciendo que ella es una gringa que vive en México, no una mexicana. Muy bien, pero ¿cuántos años en la ficción de esta película lleva viviendo en México como para que no pueda pronunciar bien las palabras, o como para que tenga que decir frases como la ya reconocida: hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti? Un diálogo que es solo una de las pequeñas muestras de lo mal que está escrita esta película, porque nadie en este país se expresaría de esa manera. Ustedes, no les voy a decir las palabras porque ustedes las conocen y me lo desmonetizaría YouTube, pero saben que antes de decir esa frase nosotros diríamos cualquier otra cosa, no nos expresamos así. Pero bueno, este señor escribió el guión en francés y pues lo tradujo con Google Translate tal vez. ¿Y qué pasa? Que deciden trabajar juntos porque esta mancuerna les sirve a ambos. Por un lado, Selena trabaja con un director de renombre, de festival, que le va a dar un empuje diferente a su carrera y la va a acercar a públicos y a premios que antes no tenía acceso, y él va a ganar un nombre que en el cartel atrae mucho más personas que el de un desconocido, además de una legión de fans tóxicos dispuestos a defender la película. Por otro lado, Zoe Saldaña, a pesar de no ser el nombre más conocido del MCU, no olvidemos que es parte de dos de las franquicias más taquilleras de todos los tiempos, Avatar y los Avengers mismos, y su trabajo es realmente loable. Probablemente sea la única que merezca todos los premios que le vayan a dar. Todo este contexto es para decir que por un lado se decide no filmar en México, se decide no tener actores mexicanos.
Y estas dos decisiones influyen notablemente en la película. Antes de continuar, me gustaría aclarar otro punto, y es que la película no es molesta por ser un musical. En este canal amamos los musicales. El problema no es que sea musical, el problema es que los musicales no aportan demasiado a la trama, a pesar de que el director y su equipo no se han cansado en decir que la música fue antes del guión y que fueron a la par, y que la película está contada a través de los musicales. Las canciones son torpes, sin ritmo, muchas de ellas no tienen rima, y aunque la compositora Camille ya salió a decir que no, que ella siempre pensó las canciones en español y que hubo asesores diciéndole cómo hacer las rimas, lo cierto es que las canciones parecen traducidas con Google. Todas estas pequeñas cosas repercuten en el resultado final. Y eso nos lleva a el estreno de la película. La película se estrena en Cannes, en el Festival de Cannes, en el 2024, donde le va bien, gana 2 premios, gana un premio al Gran Premio del Jurado y gana un premio a sus actrices por su interpretación en conjunto, algo que ya había pasado, por ejemplo, con Volver de Almodóvar, donde las actrices ganaron todas el premio a la interpretación. Aquellos que no lo sepan, que el Festival de Cine de Cannes es probablemente el festival de cine más importante del mundo, y junto con el Festival de Cine de Berlín y Venecia forman la tríada de los festivales más importantes. Audrey no es un improvisado. Aunque el Festival de Cine de Cannes cada año abre sus puertas a nuevos directores y a nuevas propuestas, sobre todo en sus secciones paralelas, es muy común que actores de renombre que ya han estado en el festival tengan casi su lugar asegurado el año en que estrenan película. Esto le ha pasado a Lars von Trier, que estrenó casi todas sus películas hasta que lo funaron del festival. Le ha pasado a David Lynch, le ha pasado a Javier Dolan, le ha pasado al mismo Audrey, que lleva 5 veces compitiendo por la Palma de Oro e incluso ya la ganó una vez por su película The Fan. Ya ganó también Mejor Guión, ya ganó el premio del jurado, este gran premio, que es distinto, y tampoco es un improvisado a nivel global, es decir, es un director con trayectoria que cualquier disparate que se le hubiera ocurrido, se lo hubieran estrenado. Eso no le da un peso extra a la película, porque hay muchísima gente diciendo que, bueno, si es tan mala, ¿por qué le va tan bien? Bueno, no le va bien por ser una buena película, le va bien porque es una película hecha por europeos, para europeos, y para que los gringos y ellos se regocijen en un tema que no conocen. Para ellos el narco es eso, es la caricatura de lo que han visto. Tal vez también sea culpa de nosotros, porque las películas que suelen llegar a esos festivales lo que muestran es eso, es el lado de México. Pero hay una diferencia entre, por ejemplo, Eli, de Amal Escalante, que refleja el narcotráfico y que ganó director en Cannes, y Bodrio. Hay un mar de diferencia, hay un mundo. Volviendo a Cannes, la película se estrena, gana 2 premios. Y ahí empezó la bola de nieve que se ha ido construyendo a lo largo de la temporada y que va a explotar el día del Oscar. Porque una cosa es muy interesante de esta película es que el último lugar donde se va a estrenar es en México. Se estrena el 23 de enero, una semana después de que salen las nominaciones al Oscar. Es el último territorio. México y Latinoamérica haces una película de un país al que es el último al que se la vas a enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo. ¿Miedo de qué? El día que se estrene en el póster van a poner ganadora de 4 Globos de Oro, nominada a X Óscares, para que la gente vaya a verla. Y desde aquí quiero, querido público, como Lolita Cortés, pedir una cámara. Quiero pedir a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella. Lo pido de corazón. E invitarlos a que por favor no vayan a ver esta película. Espérense a que esté en streaming. No quiero invitarlos a hacer nada ilegal, ni a que la busquen, ni a que la descarguen, ni a que la torrenteen. Yo no los invito a hacer nada de eso. Les pido por favor que la manera de protestar de esta película sea no dándole nuestro dinero a un producto que viene a burlarse en nuestra cara de nosotros. Porque ahora sí, vamos a entrar a la película como tal. Era importante para mí empezar con un contexto que les diera claridad de por qué la película está teniendo tantos problemas, o por qué la película es tan problemática para aquellos que vivimos la realidad que retrata. Porque ya vimos que uno está despegada de esa realidad, está hecha por gente que no la comprende, por gente que no la vive y por gente que no la investigó. Y hay que aclarar otra cosa.
En este canal estamos en contra de la transfobia. No apoyamos la violencia de género, ni la transfobia, ni ningún tipo de violencia. No estamos en contra de Carla Sofía Gascón por su identidad de género, sino por las cosas que ha dicho, por la forma en la que se ha expresado de los mexicanos, por la forma en la que ha defendido la película. Porque creo que hasta a mí tiene bloqueado a medio México. Sí, comentarios transfóbicos horribles que invito a no replicar y de los que nunca estaremos a favor. Pero muchos, la mayoría de los comentarios, han sido a la película, atacando todas estas cosas que les estoy diciendo, no a ella. El personaje transiciona, se va de México, 5 años pasan, regresa y se da cuenta de que hay una crisis de desaparecidos y un día, porque comiéndose unos tacos, le enseñan un folleto de una desaparecida, decide que hoy voy a cambiar y decide dedicar su vida a encontrar a esos desaparecidos. Y es aquí uno de los mayores problemas que presenta la película, porque el señor Adrià cree que el narcotráfico es un trabajo de 9 a 5 con hora y media de comida y descanso los sábados. Él no sabe que el crimen organizado en este país no funciona así. Al inicio de la película nos dicen que la organización criminal de El Manitas es pues, la mejor del país, que ya le ganó al cártel de cual y al cártel de tal. ¿Qué sabe de mi situación, licenciada Mora Castro? Que sus negocios van bien, que su cártel arrasó con la Alianza del Norte. Pero él quiere salir, quiere cambiar de sexo, empezar otra vida. Ok, puede ser. En la realidad ha pasado que gente como el Señor de los Cielos perdió la vida bueno, se dice que perdió la vida en un intento de cambiarse los rasgos faciales para poder huir. Ok. De alguna manera, después de un par de musicales insulsos, como el de la clínica, van a hacer el procedimiento en el que tal cual cantan vaginoplastia y rinoplastia. Mamoplastia, vaginoplastia, rinoplastia, laringoplastia. Ok, grandes letras. Lo que pasa después es que transiciona, se aleja durante 5 años, manda a su esposa, que es Selena Gómez, a otro país, y un día decide que regresa. Y el problema del señor Adrià es que no conoce el crimen organizado. Él cree que es como salir de un trabajo y regresar y pedir tu trabajo otra vez, o los millones que ganaste los guardaste en una cuenta en las Islas Caimán, yo creo, y de repente regresas con tus millones. Y no sé si saben cómo se ha perseguido a las parejas de los criminales, la esposa del Chapo, por ejemplo, cómo han sido llevadas a juicios. ¿Ustedes creen que la esposa de un criminal conocido y reconocido podría irse a esconder 5 años a otro país y luego regresar y vivir como si nada? Pues en el mundo ficticio del señor Adrià pasa, porque en su mundo ficticio el narco es una organización que da prestaciones de ley y vacaciones y caja de ahorro. O sea, no tiene la menor idea del impacto que el crimen tiene sobre este país. Y no nos engañemos, no estamos diciendo que eso no pasa, no estamos diciendo que no existe el crimen organizado, no nos estamos ofendiendo en México porque lo retrate. No, está bien retratarlo, ha habido directores que lo han hecho. ¿Qué pasa acá? El señor Adrià es un señor de 72 años, ególatra, que vive en su burbuja europea, y una vez más los europeos vienen a saquear nuestras historias, a contar de nosotros, a llevarse el crédito, a ponerlo en la pantalla, y todo el mundo en Hollywood aplaude porque están tan despegados de la realidad que creen que así es como funciona el mundo, que creen que además, dándole el premio a Emilia Pérez, están premiando a los latinos o a la comunidad trans. O sea, yo creo que le dan el premio creyendo que están apoyando a minorías. Y no se equivoquen, en este canal estamos a favor de las minorías, pero es que esta película no representa a ninguna. No representa a los latinos ni representa a la comunidad trans. De hecho, la película es un poquito transfóbica en su mensaje. Y eso nos lleva entonces a analizar el detrás de cámaras. Hay una cosa que sucede con la película y es que el director no habla español, no habla inglés. Entonces dirige la película en francés. J'arrête. Et là, elle passe elle met le pied, bom, 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 bom. Elle revient, elle va prendre son élan, et là, Entonces hay gente que le traduce a Selena, por ejemplo, que no habla ni francés tampoco, le traducen sus diálogos y ella trata de entenderlos. Find a way to cross the line then so that in Venida you're already in the other side.
que nunca te fugarás. Bienvenida. Bien, at this moment you cross. Bienvenida. Pero al mismo tiempo los va a decir en español. Entonces se dan cuenta el tren de pensamiento. O sea, no es culpa de Selena. Bueno, sí por aceptar un papel que no podía hacer, porque también salirse a justificar diciendo, oh, es que esto era lo mejor que pude hacer con el tiempo que me dieron. Oye, amiga, si no tienes tiempo, si no lo puedes hacer, no aceptes el papel, porque gratis no lo hiciste. Ya vimos que la película costó 29 millones de euros y no creo que no le hayan pagado a ella. O sea, gratis no fue. Si no puedes dar el 100 por la película, ¿para qué la haces? ¿Por el prestigio? Sí, ahí está el prestigio, ahí están los premios. Pero así como hay prestigio y premios, hay críticas, y las críticas construyen. Las que vienen desde la crítica a su trabajo, no a su persona. Aunque yo sé que la caja de comentarios tal vez se llene de fans de Selena diciéndonos de cosas, está bien, hay gente que no entiende, que esto no es contra ella. Es alrededor de la película de la que ella también forma parte. ¿Qué pasa cuando el director solo habla francés? Le dice a sus traductores, coaches, que van a... Y vean la cara de Selena, la cara de que no sabe qué va a decir, porque además lo va a decir en un tercer idioma. Se lo dice un director en francés, se lo traduce del francés al inglés, y del inglés ella lo va a decir en español. Actuar no solo es repetir diálogos como Merolico, actuar no es hablar y ya, decirte el diálogo aprendido. Actuar es interpretar el diálogo, entender el diálogo, saber qué significa el subtexto que hay alrededor. Y eso fue lo que dijo Derbez y Gaby Mesa en el podcast. En ningún momento ofendieron a... Tal cual dicen. Por eso yo siento, no sabe lo que está diciendo. Y al no saber lo que está diciendo, no puede haber matices en su interpretación. Entonces lo que tiene que hacer es radicalizarlo y o llorar extremo o estar muy enojada. Eso, que parece que no entiende lo que está diciendo. Y es que si ven la película, la pobrecita de Selena hace lo que puede con lo que le dieron, porque lo que le dieron es un guión horrible y 3 diálogos mal dichos en una cosa que es de risa. Pero no de risa en el sentido feo, risa malévola que quiere ser bully. No. Una risa nerviosa en la que dices, es que nadie dijo nada. Pues no, porque eran franceses, porque no conocen México, porque no les importa, porque lo único que querían era lucrar con la historia, contar lo que ellos creen que es nuestro país. Eso es lo grave. Ese es el problema con Emilia Pérez. En la película le va a ir bien, o sea, entiendan que va a ganar premios, entiendan que la van a nominar al Oscar, entiendan que va a ganar algunos Oscars. A la película le va a seguir yendo bien. Eso no es un reflejo de su calidad. De hecho, está muy bien actuada. Zoe Saldaña, todos los premios que les den se los merece. Carla Sofía está muy bien. El problema con Carla Sofía es todas las cosas que ha dicho, de las que si me pongo a hablar, este video se extiende. Si quieren que hagamos un video hablando solo de la polémica con ella, déjenlo en comentarios. Pero a grandes rasgos se la ha pasado criticando a todo mundo. Y cuando recibió el Globo de Oro, ella esperaba, yo creo, ganar Mejor Actriz. Al no ganar y pasar a recibir el premio, el conjunto, Adrián no sabe ni qué decir, ya, no tiene nada que decir. Entonces le da el micrófono a ella. Primero dice que trae una vestimenta budista. No me parece muy budista de su parte todo el hate que ha tirado ella misma en redes, pero bueno. Y al final da un mensaje en el que dice yo y solo yo. Un gran mensaje acerca de la inclusión, increíble, pero el mensaje no borra la película, y que ni ella ni su director, ni Zoe, cuando ganaron, mencionaran a México, al narcotráfico, a las víctimas, a la violencia. No era huevo, no tenían que hacerlo. Pero ya si hiciste una película que lucra con eso, pues al menos menciona la problemática de la que estás hablando. No es un documental, no es. Pero no es ni una película de ficción, porque lo que cuenta no tiene sentido. Que repito, no es decir que eso no pasa en México. No es decir que eso no es real. Es peor. Es una falta de respeto para las personas que han sufrido del crimen organizado. Para las personas que siguen buscando a sus desaparecidos. Banalizarlo así. Vanagloriarse así. Y no es hacerlo musical. Musical estaría bueno si fuera una denuncia. Si fuera una manera de exponer el problema, pero solo es caricaturizarlo, solo es prostituirlo y venderlo, hacer show morbo de él para que en Hollywood se regodeen los poderosos y digan bravo, estamos puntuando a los latinos, estamos premiando a los trans, estamos
siendo diversos, estamos apoyando, y no está mal ser diverso, aquí estamos a favor de la diversidad, pero es que esta película no es nada de eso. Y lo más triste es que haya mexicanos defendiéndola, porque yo sé que todos quieren mucho a Guillermo del Toro, y Guillermo del Toro es muy... I'm Mexican. And, you know... Sí, muy mexicano, ¿no? Y entonces, ¿por qué está haciéndole entrevistas a Jacques Adrià para Netflix sin preguntarle nada de esto? Es más, glorificando la película, diciendo que es increíble, poniéndola en su top de fin de año y... It's so great to see cinema. It's so beautiful to see a movie that is cinema. Por dinero. Pinocho estuvo años en el congelador, llegó Netflix, le dio el dinero, ¿y ustedes creen que si Guillermo no les pide el dinero para su próxima película se lo van a dar? Pues sí, a cambio de ahí estar entrevistando al otro director, y está bien. Al final del día, por mucho que me caiga bien Guillermo del Toro, no deja de ser un blanco privilegiado que no vive en México. ¿Y saben por qué no vive en México? Porque a su papá lo privaron de la libertad. Él conoce el crimen organizado de primera mano. Se fue de este país por ello. Y mírenlo, ya se lo olvidó. Imagínense la gente que no lo ha vivido. Si él que sí, vanagloria la película, ¿ustedes qué esperan del gringo promedio que no tiene la menor idea? Del francés promedio, del inglés promedio, que los BAFTAs tiene prenominaciones. Pues sí. Qué triste, ¿no? Y pues antes de continuar analizando ya algunas escenas de la película que se considerarían spoilers, hasta aquí dejaría el video para aquellos que gusten no quedarse a ver los spoilers. Yo los invitaría a que lo hagan. De todas maneras, la película no es la alta literatura ni el guión más impresionante del mundo como para que realmente crean que hay algo que descubrir, pero pues es así. Para los que se queden, continuamos. Para los demás, muchas gracias. Yo soy James, nos vemos en Moviola MX. Hasta la próxima. Bueno, hay un par de escenas que son interesantes. Esta escena, la que ganó Mejor Canción, en la que yo no entiendo por qué esta canción le ganó a las otras, porque musicalmente no es principalmente un atractivo muy grande, líricamente no tiene sentido. Miren el químico que lo nombraron ministro de algo. ¿Y qué hicieron con esos cadáveres? O sea, hay partes de la letra que les estoy poniendo en pantalla que es como, es que es neta. Pero luego Zoe Saldaña empieza a hacer esto. En tu pinche Empieza a tener una cosa erótica rara mientras habla de la corrupción en México. Luego está esta otra escena en la que los desaparecidos le agradecen a aquella persona que desapareció. O sea, están glorificando a un narco que de repente... Ustedes no sé si saben, pero en México a las madres que buscan han intentado desaparecerlas. La gente que es activista con esto, al narco no le conviene que se sepa dónde están esos cuerpos. Y entonces de repente viene un personaje y saca el dinero que quién sabe dónde tenía, porque pues dejó de ser narco, pero pues guardó su dinero y de repente regresó con muchos recursos y empieza a intentar tratar de no sé cómo decirlo, limpiar sus culpas, tratando de sacar fosas, sacando a los desaparecidos, y empieza a hacer una asociación y la gente le agradece. ¿Y ustedes creen que alguien que llega a destapar la cloaca del narcotráfico, el narcotráfico no haría nada? Diría, no hagamos nada, esta persona, porque ellos no saben que ella es Emilia, güey. Bueno, que ellos no saben que es el Manitas. Y aunque supieran que es, pues ya no es el líder de la organización criminal, ya es otra persona. Entonces ellos no saben, porque ni Selena Gómez lo sabe. Eso es otra cosa de la película. Eso es algo polémico que lo que no quiero entrar mucho, porque pues sí, probablemente alguien que transiciona es otra persona, cambia y tiene un nuevo género, pero yo no estoy tan seguro de que tu esposa, con la que llevas al menos 10, 12 años, no te reconozca. O sea, que la puedas volver a traer a la casa y no sé, cuando los hijos... Y hay una escena muy bonita de la película en la que su hijo le dice que huele a su papá, a Emilia Pérez. Le dice que recuerda cuando el olor de su padre. Y es muy linda porque el niño, sin decirlo, le está diciendo, eres otra, sí, pero
hueles a mi papá, ¿no? Entonces Selena no se da cuenta porque en la película le hacen creer a ella que es una prima lejana del Manitas, que pues un día regresa y les pide que regresen a México. Y que esa es otra, lo que yo les decía. ¿Ustedes creen que la esposa de un criminal conocido y reconocido regresaría a México y los otros grupos criminales no le harían nada? ¿O el gobierno no le haría nada? Cuando hay ejemplos de que sucede así, ella regresa y pues ya la vida sigue, la otra vida se borró, empieza un nuevo noviazgo y Emilia Pérez le quiere quitar a los hijos y todo resulta al final como La Rosa de Guadalupe. Hasta los guionistas de La Rosa de Guadalupe estarían orgullosos de esto, porque literal al final, cuando muere Emilia Pérez en un tiroteo, le entra un aire ahí a la boca mágico espiritual que yo no entiendo qué quiere decir, porque esa es otra. En algún punto Emilia Pérez le corta el dinero a Selena Gómez, al personaje de Selena, porque como esta Selena tiene un amante, se quiere llevar a los niños con ella a Polanco, y entonces Emilia Pérez dice, pues no, son mis hijos, mis hijos no te los llevas. Y entonces el amante, que supongo está en el crimen organizado, porque pues solo alguien en el crimen organizado tiene esos recursos, privan de su libertad a Emilia Pérez y piden un rescate, y es cuando esta escena que se hizo viral donde está diciendo, ¿dónde está mi lana? Esa escena, que además cuando la filmaron fue así. ¿Cómo pude vivir con esta cabrón? ¿Cómo pude confiar en esta pendeja? No, le ponen a Selena sus diálogos en fondo, porque que se escuche, no lo sé. El director le explica en francés, y pobre Selena la cara que tiene de que no entiende lo que va a hacer. Piden un rescate y Zoe Saldaña encuentra de quién sabe dónde, porque yo creo que Jax cree que buscas en la sección amarilla o en no sé, en internet, en Google pones contratar sicario o sea, yo supongo que en la Deep Web o estas cosas, pero no es algo que vas a buscar en Didi, güey. O sea, no es algo que sacas de la sección amarilla, no es algo que buscas en el internet así de contrato. Y de repente ella también tiene ya un grupo armado. O sea, absurdo todo. ¿Qué no se supone que Emilia regresa y tiene un guardaespaldas? El guardaespaldas intimida al novio de Selena Gómez. El novio de Selena Gómez priva de la libertad a Emilia Pérez. Y de repente los dos tienen un ejército y van a enfrentarse a duelo a muerte con cuchillos en el desierto. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde? Si Emilia se supone que ya no está con el crimen organizado, ¿de dónde sacaron a esta gente? Ah, ¿ya la tenían? El tiroteo final. O sea, quiero que entiendan que la película es mala hasta en lo que cuenta. Porque hasta lo que cuenta no tiene sentido dentro de la propia película.